Buenas tardes, seguimos con el programa de formación animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes. En esta temporada de Cuaresma seguimos contemplando a María, ayudados por el libro Ancilla Domini de Adrienne von Speyr, fundadora junto con Hans Urban Balthasar de la Comunidad San Juan. Como sus meditaciones siguen de cerca la palabra de Dios, leeremos primero la escena del Evangelio según San Mateo a la que se refiere el primer comentario. Su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hijo, ¿por qué me has abandonado? Cuando ella llevaba al niño en sus brazos, podía decir: yo soy tu madre y tú eres mi pequeño niño. El que ahora la rechaza ya no es un niño, sino un ser adulto y autónomo. Ella ya no puede decirle: soy tu madre. Él ya no puede escuchar esta palabra, porque se prepara y la prepara para la cruz. Ella debe prestarle su servicio supremo en la cruz, introduciéndose en su servicio de la cruz. En la noche, el hijo ya no podrá sentir a su padre, pero para que sea abandonado en la cruz y pueda sufrir en la soledad más completa, a pesar de la presencia de la madre y de su compartir el peso, no solo él deberá gritar: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ella deberá sentirse igualmente abandonada por él. Ella deberá dejar resonar en el interior de la pregunta infinita del Hijo a Dios su propia pregunta: Hijo, ¿por qué me has abandonado? Solo entonces ambos serán uno en la misma noche y su sufrimiento común manifestará su fecundidad perfecta. En este último comentario al texto de Mateo, donde su madre y sus hermanos buscan a Jesús sin que Él los admita, damos un paso más hacia el Gólgota, que Adrienne comenta a continuación y que nos va a acompañar hasta Semana Santa. La madre, según este texto de Adrienne, debe experimentar por adelantado algo de lo que el Hijo experimentará en la cruz: la derelicción, el abandono, pero no del Padre como acontece para el Hijo, sino del Hijo. Ella debe sufrir la soledad a consecuencia de que el Hijo le sea quitado de antemano. Debe preguntar: Hijo, ¿por qué me has abandonado? Como el Hijo más tarde gritará el terrible: Padre, ¿por qué me has abandonado? Así los dos estarán en la misma noche de soledad y de sufrimiento, noche que misteriosamente es la condición de su fecundidad. María de camino hacia el Gólgota junto al Hijo. María camina junto a su Hijo a lo largo del Vía Crucis. Ella lo camina con toda la tristeza humana de una madre humana que debe presenciar el fin de su Hijo. No solo el fin de su vida, sino también el fin de sus planes, de su esperanza, de su acción. Así lo vive a pesar de saber que la misión de su Hijo no tiene fin. Pero no se le ahorra conocer el camino del sufrimiento, así como lo experimenta una mujer terrena normal. Gustar con el Hijo sus oprobios y angustiarse ante la inminente separación. Ella recorre este camino junto con las otras mujeres dolientes. Es un camino duro y doloroso. Ve los tormentos que se le infligen al Hijo, los preparativos para la crucifixión. Ve y oye a su alrededor a la gente que acude al espectáculo de la muerte de su Hijo. En ella no existe ningún espacio para algún consuelo humano. Y entonces ella ve la cruz. Ve exactamente cómo es. Capta con su sentido maternal lo pesada, lo áspera, lo dura que es. Sabe lo que significa portar ese madero, ser clavado en él, morir en él. Pero un pensamiento terrible supera incluso todas esas representaciones.
Es mi propio Hijo quien es llamado a este fin. Mi buen Hijo, mi Hijo amado que el Padre me ha dado. Ella no puede comprender por qué le infligen justamente a él esta infamia. A la vez, sabe perfectamente que es el Hijo de Dios, que Él tiene esta dura misión y que Él da su vida por la redención del mundo. Y también sabe que ella ya le ha entregado su propia vida. Hoy, como habíamos anticipado, vamos a entrar en el capítulo de Ancilla Domini que Adrien dedica al Gólgota, a la vivencia de esta realidad terrible para la Madre del Señor, que también es Madre nuestra. Ve María todo lo que se prepara para la crucifixión de su Hijo, pero lo que lo supera todo y hace del Gólgota un sufrimiento indecible es que sea su propio Hijo quien deba sufrir esta infamia, el Hijo que Dios le ha dado, sabiendo también que ella ya le ha entregado su propia vida. Tristeza humana y sufrimiento divino. Dos realidades coexisten en su alma, la pura tristeza humana y la gracia de participar en el sufrimiento sobrehumano, divino del Hijo, que Él le comunica y en el que ella participa en lo más profundo de su espíritu. Y este sufrimiento no suprime la tristeza. María siente todo el dolor humano para que los hombres, que no conocen otra cosa, se consuelen recordando el sufrimiento de la Madre. Su tristeza es tan grande que se transformaría en desesperación si no estuviera anclada en el sufrimiento más profundo del Hijo y así transformada en tristeza cristiana. Participar en el sufrimiento del Hijo no debilita la tristeza, al igual que la tristeza como tal no tiene la fuerza de debilitar ese compadecer con Él. Si la tristeza es un sentimiento en el que el afligido siente sobre todo el peso del propio destino, entonces el sufrir con el Señor es sobre todo un sufrimiento que pone el dolor del Señor ante los ojos del que sufre y le introduce en lo más hondo de ese dolor. En esta meditación, Adrien nos conduce, siguiendo a la Madre del Señor, a dos consideraciones. Por un lado, la tristeza humana, que es un sentimiento en el que el afligido siente sobre todo el peso del propio destino. Por el otro, el sufrir con el Señor, el sufrimiento donde el dolor del Señor es puesto ante los ojos del que sufre y le introduce en lo más hondo de ese dolor. La experiencia del dolor, de la tristeza humana, es algo que todos nosotros en esta tierra vivimos y viviremos. Es como connatural a nuestra existencia. Sin embargo, nosotros cristianos sabemos que ya en este aspecto natural hay una chispa de sobrenatural, como un atisbo de lo que toda la creación anhela, como una referencia al sentido mismo de esta tristeza que es la participación en el sufrimiento de Jesús. Si la madre mirara solo a su propio dolor en este momento incomprensible de la muerte del Hijo, debería caer en la desesperación, pero si su dolor permanece anclado al sufrimiento del Hijo, se transforma en cristiano. Así, detrás de la Madre que nos invita y muestra el camino, podemos anclar todos nuestros dolores en el sufrimiento del Hijo, acompañándole hacia el Gólgota y dejar que se transformen ellos también en dolores cristianos. Con esto terminamos nuestra lectura de hoy. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyr. Les saluda el matrimonio Salvador y Lourdes. Buenas tardes a todos.